Algunos piensan que esta isla está deshabitada, pero la realidad es todo lo contrario. Las personas viven en grandes ciudades ruidosas y caóticas y en pequeñas aldeas donde la cultura ancestral está más que viva. Este es el país con la mayor cantidad de lémurs y de baobabs, un árbol que puede vivir miles de años. Pocos territorios me han fascinado con esta singularidad. Esto es un poco de Madagascar. Nos encontramos en Madagascar, la isla más grande del continente africano, el cuarto país insular más grande de nuestro planeta, un territorio vibrante con una población de cerca de 30 millones de personas, divididas en 18 diferentes etnias, que habla cada una su propio dialecto. He de confesar que antes de venir a aventurarme por aquí, yo no tenía mucha idea sobre este país. Vaya, lo más que conocía era gracias a la famosa película animada Madagascar, y me he dejado sorprender gratamente por su cultura y estilos de vida. En este video vamos a recorrer las grandes ciudades, algunas de ellas habitadas por millones. Conoceremos también pequeñas aldeas de ganaderos y pescadores y nos dejaremos impactar por su inmensa biodiversidad. Venga, comencemos con esta aventura. Normalmente diría vamos a darle, pero estamos en Madagascar, así que diré alefa. Pues venga, a bordo de este bici taxi les voy contando algunas cosas sobre Madagascar, que por cierto, ¡holo, Borgo, qué frío hace! No sé, yo pensé, vamos a Madagascar, va a ser calorcito todo el tiempo. No, mi carnal. Estamos visitando en el pleno invierno del sur del mundo y ¡holo, Borgo! Sí está frilla la cosa. A todas las personas las ves bien abrigaditas en la calle, hasta con gorrito y toda la cosa, pero descalzos. Eso está muy interesante. Mi abuela siempre me dijo que el frío entra por los pies. Aquí tienen otros datos. Aquí tienen otras teorías. Pues Madagascar es un país de alrededor de 30 millones de habitantes. Aunque tener el dato específico es muy complicado a falta de un censo reciente, los dos idiomas oficiales son el francés y el malagache o malagasy, como se le dice localmente. El francés porque Madagascar durante muchísimo tiempo fue una colonia francesa. De hecho, no tiene tanto que obtuvieron su independencia. Esto sucedió apenas en el año de 1960. Y si bien ves muchísimos letreros en francés en la calle, las personas que han ido a la escuela en las ciudades lo van a hablar y es un buen idioma para que la comunidad internacional pueda comunicarse. La lengua que realmente se habla es el malagasy, es la lengua madre que es hablado por las 18 etnias que conforman el territorio, cada una con su propio dialecto. Entonces, digamos que si vienes aquí y hablas francés, está bueno, vas a poder comunicarte tal vez con la mitad de la población, pero la lengua verdadera, la que usan las personas que habitan el país, es el malagasy. Lo supieron defender a lo largo de las décadas, es un símbolo de resistencia. Ahora, si hablamos sobre la economía, debemos mencionar que según diversas fuentes, Madagascar está dentro del top 5 de los países más pobres del mundo. Esto porque de acuerdo a datos del Banco Mundial, más del 70% de la población viven con un ingreso de menos de $2 al día. Es un país que actualmente está en paz, no se encuentra en guerra activa y se ven coloquialmente mercados, mucho comercio, tiendas de carne, tiendas de pollo bien abastecidas, aunque claro que se ve muy envejecido en muchísimos aspectos. Por ejemplo, la mayoría de los vehículos que vas a ver en la calle son muy pero muy viejos, van a ser tal vez Renault, Peugeot, que quedaron de la época colonial. La electricidad se va muchísimo, hay muy poca estabilidad en eso, pero una enorme ventaja que tienen los malagasy es que un gran porcentaje de la población hasta la fecha son dueños de tierras. Tal vez no los jóvenes, pero al menos los abuelos van a tener un buen pedazo de finca en el campo. Crecen muchísimos frutos, hay muchísimo ganado, una biodiversidad como en pocos sitios. Y sí, vean, se siente como mucho comercio en las calles. Es una sociedad muy viva, muy trabajadora. Desde bien temprano andan bien activos. Los malagasy son una sociedad resiliente. Vean, esta es la moneda local, se llama Ari Ari, que a la fecha en que documento está a unos 4,000 por dólar. Estos de aquí
son los dos billetes más pequeños que existen, el de 100 y 200 Ari-Ari. Este billete, por ejemplo, equivale a unos 0.02 dólares. Este de aquí es el más grande, que equivale a unos 4.50 dólares, el de 20,000 Ari-Ari. Y está bien cool que todos los billetes van a tener la cara de un cebú. De hecho, el cebú es un animal muy importante para la cultura de los Malagasy. Simboliza fuerza, simboliza riqueza y nada del cebú se desaprovecha. Lo usan para trabajar, se comen su carne, utilizan sus huesos, utilizan sus cuernos. Y sí es bien común verlos no solamente en el campo, sino también en las grandes ciudades. Los ganaderos más ricos, más adinerados, tienen grandes cantidades de cebús. Y cuando uno viaja por carretera, uno puede ver cómo se transportan grandes cantidades de este ganado. De hecho, los ganaderos, los dueños, para ahorrarse una lana y no pagar los camiones, que pueden llegar a ser muy pero muy costosos, se contratan a personas cuyo único trabajo es transportar cebús y llegan a caminar distancias de 900 kilómetros. Un trabajo súper arduo que les toma semanas enteras y que conlleva muchísima responsabilidad, porque cada cebú, si está bien alimentado y está bien fuerte, puede llegar a valuarse en más de 500 dólares, tal vez hasta más de 1,000. Es por eso y por muchas razones más que el cebú es tan importante y está en todos los billetes de Madagascar. Uno de los trabajos que se ven más comúnmente por las calles en todos lados es el de hacer ladrillos. No importa por dónde estés manejando, por grandes ciudades o pequeños poblados, siempre te vas a encontrar con grandes grupos de personas que trabajan en esta industria. El proceso es bien artesanal, los ladrillos se hacen con arcilla y para poder elaborarlos se utiliza muchísimo el arroz. A ver, el arroz es posiblemente el producto que más crece en Madagascar y no se desaprovecha en lo absoluto, pues las cáscaras son utilizadas para quemarse y para poder secar la arcilla. La ceniza se utiliza para darle forma a los ladrillos. Acá podemos ver cómo nuestro carnal, que muy amablemente nos está dejando documentar su ardua, muy dura labor, y lo que hace es que en efecto pone tantita ceniza de arroz en ese dispositivo de madera para que no se pegue la arcilla. Después utiliza este molde que él tiene, ahí coloca la arcilla, le da forma, procede a colocarlos todos aquí aún húmedos y luego, para secarse por completo y ya poder venderse para la construcción, lo que se hace es que se prende fuego con cáscaras de arroz, el cual debe estar encendido un mínimo de 4 días, aunque realmente este fuego puede estar encendido durante semanas. De hecho, estoy aprendiendo que en la cultura local una metáfora que se usa mucho es que el rencor es como el fuego de la cáscara del arroz. Está bien abajo, no es fácil verlo, pero calienta muchísimo y es un fuego constante que no se apaga en muchísimo tiempo. Cada trabajador hace aproximadamente de 400 a 500 ladrillos al día. Y un dato bien duro, la verdad bien fuerte, es que en esta industria se ven a muchos niños trabajando. Niños pues jovencitos, lo que es. Desde que son bien chiquitos aprenden esta industria, aunque me cuentan que esta realidad poco a poco va desvaneciendo, pues hoy en día ya es obligatoria, entre comillas, la educación primaria en los niños. Los dueños de las empresas, y así podríamos llamarles, que fabrican los ladrillos, suelen ser heredados por familias. Vaya, las tierras se van heredando generacionalmente. Y sí, de verdad se ve por todos lados. Si algún día llegan a venir para este territorio, basta con dar una manejadita por donde sea y se lo van a encontrar. Otro de los oficios que se ve muy comúnmente por las calles es el de lavar ropa en el río. Personas que te cobran por pieza de ropa dependiendo de la complejidad, del tamaño y de qué tan sucio puede llegar a estar. De 100 a 300 Ari-Ari por pieza. Y sí, en efecto, ves en los ríos a decenas de personas dándole durísimo. Y algo que me parece bien curioso es que uno puede ver por todos lados cómo es que se deja secando la ropa en las calles. Así tú vas manejando por una avenida principal y ves muchísima ropa tendida ahí, aprovechando los rayos de sol para que puedan entregarse a los clientes. La verdad, gente bien chambeadora, bien trabajadora, bien resiliente.
Nos metimos a curiosar a un mercado local para ver más o menos qué es lo que come la gente, cómo está la vibra. Y sinceramente muy variado. Venden vegetales, frutos, mucho picante. Yo no sabía que comen bien, pero bien picante, mucho chile. Carnes comen de rana. Hemos visto unas ranas, pero de verdad gruesas. Venden pollo, cebú, por supuesto. Y solamente en algunos puestos hemos visto que venden cerdo. Esto es porque comer cerdo en la cultura malagasy puede llegar a ser mal visto. El involucrarte con cerdos, incluso el tocar a un cerdo, es considerado como fadi por muchas etnias. Fadi es, por así decirlo, algo prohibido por la cultura, algo mal visto, al punto en que incluso podemos ver cómo los puestos que venden cerdo se apartan por completo de aquellos que no lo hacen y solamente venden cerdo. Esto tiene muchísimos orígenes de cultura ancestral, pero también fue reforzado cuando hubo en este territorio la presencia de los árabes hace cientos de años. De hecho, hasta la fecha podemos ver herencia de esto, que muchísimos puestos dicen carnicería musulmana, halal, usan mucho esos términos. Entonces, de por sí ya a los ancestrales de aquí no les gustaba el cerdo, luego llegaron los musulmanes y les dijeron, no, el cerdo es haram, reforzaron esta ideología. Y sí, hoy en día no es que no se come el cerdo, pero muchas etnias lo ven muy, pero muy mal. De hecho, chequen, este letrero de acá dice Oteli Simisi Kisua. Esto es, Oteli es como un restaurantito de comida preparada. Simisi significa no hay y Kisua, cerdo. Entonces hasta lo usan para publicitar así de, mi restaurante se llama el restaurante donde no hay cerdo. ¡Hala! Esto está bien interesante y un tanto fuerte. Aquí en Madagascar, como la mayoría de las personas no tienen en sus casas un sistema de agua corriente, deben acudir a este tipo de centros, a este tipo de fuentes para rellenar agua en botellones de 20 litros. Estamos viendo cómo las personas están aquí formadas. Claramente pues es algo de primera necesidad. Y para llenar 20 litros de agua, al menos en este puesto, se cobran 100 ariari, que como ya lo dijimos son $0.02. Me están contando también que si de repente no tienes tiempo o no puedes cargar los botellones porque pues es algo muy difícil, hay personas que te venden el servicio de llevarte el agua, pero sale la verdad carísimo. Al menos precios de la capital de Tana te venden en 500 ariari cada botellón, que ellos compran en 100 ariari. Para transportar el agua, las personas suelen usar estos botellones que solían ser contenedores de aceite vegetal. Entonces hay quienes se dedican a limpiar los botellones, a desinfectarlos para poder revender después el agua. En cuestión de comida preparada, vemos que hay muchísimas recetas que se ven sabrosas. El especial de Luisillo el Gordillo por aquí va a estar bueno, va a estar jugoso. Y cocinan muchísimo con el arroz, que el arroz es el producto que más se produce nacionalmente. De hecho, cuando uno viaja en carretera ve muchísimos cultivos de arroz. El arroz está por doquier. De hecho, hay un dato que dice que un malagasy promedio llega a comer más de 100 kilos de arroz al año. Es decir, como que 300 gramos de arroz al día. ¡Oh, lo borgo! Y sí, en general el mercado se siente muy vivo, mucha gente activa, consumiendo, y en general muy amigables, como que no les asustan las cámaras como en otros países que hemos visitado. Acá bien amigables, bien sabroso. A continuación vamos a tomar un vuelo en una chiquitita avioneta. Lo que pasa en Madagascar es que existen muy pocos vuelos comerciales domésticos, y al ser un país con bastante turismo, estos vuelos suelen agotarse. Entonces, si no planeaste tu travesía con meses de antelación como lo hice yo, ya no encuentras estos vuelos y tendrías que viajar en carretera. Las carreteras en este territorio no son las mejores, no suelen estar bien pavimentadas, suelen ser trayectos 4x4, distancias que no son realmente muy largas, se vuelven muy extensas en cuestión de tiempo. Así que me propusieron rentar una avioneta. Me dijeron, de esta manera vas a poder ser más eficiente con tu tiempo, vas a poder ver más partes del país. Entonces, venga, esta seguramente va a ser una experiencia buena, pero muy mareadora. Es hora de entrar. Venga. Vean, se puede ir con la ventana abierta. Tierra
tierra firme, claro que sí. Olo, Borgo, estuvo bueno el vuelo, estuvo mareador, claro que sí, ando con la panza revuelta, pero muy bueno, muy cool, muy bello. Desde arriba se tiene una perspectiva muy linda de los diferentes climas, los diferentes ecosistemas de Madagascar. De repente ves todo seco, de repente te encuentras con bosques. El capitán me estuvo explicando muchos de los comandos, muchos de los botones, los indicadores del avión. Muy cool, sinceramente la aviación es algo bellísimo y me sorprendió que en gran parte del vuelo tuve incluso señal en mi teléfono. No es que iba viendo realmente el teléfono, pero si quisiera podía ir checando correos, podía ir contestando WhatsApps. Y esto me lleva a que en efecto en esta travesía por Madagascar me he mantenido excelentemente conectado utilizando una vez más el buenísimo servicio de Holafly. Holafly es este servicio excelente del cual ya les he platicado muchas veces en el canal, que sirve para mantenerte conectado en muchísimos territorios alrededor del planeta. Ofrecen precios más que convenientes, una cobertura magnífica y me encanta que ahora ya puedes tú seleccionar por días cuánto tiempo vas a estar. Entonces le puedes poner, no, pues yo nada más voy a estar un día, 2 días, voy a estar 10 días y se te cobra lo justo. Existen también planes regionales en caso de que en tu travesía estés visitando más de un país, no tengas que estar cambiando de SIM en cada lado. Todo funciona con tecnología eSIM, facilísimo de instalar. Tenemos código de descuento para el canal, les dejaré los links aquí abajo en la descripción. Muchísimas gracias Holafly por patrocinar nuestro contenido, siempre una belleza, y gracias por ayudar a los viajeros a mantenernos conectados en nuestras travesías por el mundo. Venga, pues venimos aterrizando en Murundaba y vamos a explorar, que aquí hay muchísimo, pero muchísimo que ver, mucho que aprender. Continuemos. ¡A su madre! ¿Cómo cambia el clima aquí? Aquí está calientito. Esta es una ciudad pues como playerita, sabrosa. El clima cambia muchísimo, hace calor duro. Y en general como que en las calles se siente distinta la cosa. Ves muchas palmeras de coco. Está sabroso aquí, está bueno. Vamos a poder ver otra cara de Madagascar. Está bien interesante este tipo de puestitos que nos encontramos por la calle. Acá el carnal que chambea te puede quemar películas nuevas, que ya sean de Netflix o incluso del cine, en memorias USB, en un DVD, como sea. Pues vaya, lo que vemos en todos lados. De igual manera en estos lugares puedes rentar por tiempo videojuegos. Entonces ahí están los niños jugando que sea el FIFA, el Minecraft, ¿no? Ahí están jugando. Está bueno, es una manera accesible de poder ver las películas nuevas, porque me dicen que cines aquí solamente hay en la capital y cada boleto cuesta el equivalente que sea $7-8. Vaya, muy poca gente puede pagarlo. Entonces buena alternativa para poder ver películas, para poder tener nueva música, para poder cargar dinero a tu teléfono, etcétera, etcétera. Buenos business. Ok, nos vamos a subir a esta lanchita. Hola, Borgo, chequen lo delgada que está esta madre. Para que se aprecie aquí lo delgado que es. Ari nos va a hacer una demostración. ¡Ah, la verde! Está bien delgada. A ver, estas lanchas, vean, está bien cool. Chequen esta ingeniería, está impresionante, wow. Sinceramente, las lanchas más cool que hemos visto son unas que hacen con un tronco de árbol. Pero, o sea, literal, agarran el tronco, lo parten a la mitad, le hacen un hoyo en medio y esa es su lancha. Es impresionante, no se le mete el agua. Aquí es bien común ver a mujeres que tienen el rostro blanco cubierto con un tipo de protector solar natural. Lo hacen con varias como plantas, con cortezas de árbol, con frutos. De hecho usan mucho el tamarindo. Me dicen que la corteza del árbol del tamarindo lo usan, así como también otro árbol que se llama mazunzuani. Y la verdad es un método muy inteligente, porque si aquí el sol está pero tremendo, y pues sí, para que no se les queme la piel, está bueno y es algo, la verdad, muy bello de ver. Esto no lo había visto en las otras zonas de Madagascar. Pues vinimos a visitar a gente de la etnia Vezu en un pueblo llamado Betania. Este es un pueblo de pescadores, ¿ok? Vamos a estar aprendiendo mucho de la cultura, de la gente que pesca, que construye estos barcos que estamos viendo. Que chequen, justo aquí tenemos un barco que está más o menos como a la mitad de la chamba. Aquí las personas cocinan full con carbón y aquí estamos conociendo unos chavillos que pues, están acá vendiéndolo. Venden cada una de estas bolitas de carbón a 300 ariari, un 0.06 algo por ahí. Y en lo que les llegan clientes, pues están aquí jugando con un jueguito que se inventaron con una pelota. Un carnalito se trepa arriba del árbol, la columpia, y el otro brother tiene que como que esquivarla, Cuando uno es niño se entretiene con las cosas más sencillas y es muy lindo eso. Ay, vean qué bonito, hicieron su pelota con bolsas así, con basura. Qué ingeniosos. ¿Qué tal? Aquí a mi carnal le están haciendo un retoque de cabellera. Me llamó la atención al principio porque dije, pues mi carnal, no, pues vaya, tiene el pelo bien corto. Lo que le hacen
hacen es que le retocan la línea del cabello para que se vea bien guapetón. Y sí, miren, buen look. Oye, se ve chingón. No, hombre, talentoso, mi brother, que se abra su barbería. De donde yo vengo, o sea, por esta calidad de corte te cobran fácilmente $20, ¿eh? Un crack, ¿eh? Un crack. Curiosamente estamos viendo cabras aquí. Bien interesante. Las crían, pues obviamente para comérselas. Que me están diciendo que en este territorio la carne de cabra es de la más barata que se puede conseguir. Ah, vean, aquí viene nuestra cabrita, amiga. O sea que la cabra es incluso más barata que, qué sé yo, que el pollo, que el pavo. Hola, cabra. Ah, no, no, pues claramente le tiene miedo al humano. Y dentro de otro dato curioso, estamos viendo que algunas de las casas, no todas, están elevadas. Esto porque, a ver, estamos construyendo sobre arena. La arena se pone húmeda, puede dañar la construcción. No todo el mundo las construye así, pero alguno que otro ingeniero, arquitecto habilidoso sí que lo hace y les quedan muy bien. Así son las duchas / miaderos. Acá esto sirve tanto para ducharte como para mear. La diferencia entre un meadero o ducha y un cagadero es que en el meadero pues te ves así, ¿no? O sea, aquí tú me estás viendo. Los cagaderos tienen techito, tienen un poquito más de privacidad y pues básicamente es todo en la tierra. A ver, los orines pues es lo que es. La caca, ¿no? Para defecar, ahí sí tienen que hacer hoyos y enterrarla. Pero sí, ¿qué tal? Y así las ves en medio de la comunidad. Ahorita unos chicos me invitaron a echarme un traguito de una bebida bien rica como tepache que toman acá y me llamó la atención que los carnales tienen unas bocinas que funcionan con un pequeño panel solar. Como aquí, pues vaya, no hay realmente energía eléctrica. Algunas casas vemos que tienen paneles solares y sí, estas bocinitas así funcionan. Le instalan ellos mismos un switch para prenderla y apagarla. Y ahí están, bailando y bebiendo. Sabroso, la verdad. Estamos conociendo aquí a un señor artesano bien talentoso, la verdad, que hace estas lanchas, las que comentábamos hace rato, con una sola pieza de árbol. No, está impresionante. Que se tarda más o menos 7 días en hacer uno y lo vende en unos 400,000 a 500,000 ariari, es decir, como $100. ¿Y cuánto dura cada lanchita? Pues 2 años es lo que les rinde. Pues la verdad está bueno para los pescadores y así es buena inversión, ¿no? Hoy está muy bien, ¿eh? Unas personas súper lindas nos dejaron entrar aquí pues a ver tantito de su casa, a grabar tantito de su casa. Y vean, más o menos este es el espacio. Acá está el espacio de la cama. Aquí la señora lindísima, por cierto, tiene dientes de oro. Que esto del diente de oro es como un símbolo pues de fortuna. La costumbre es cuando un diente se te cae, te lo reemplazas con uno de oro, ¿no? De esta manera como simbolizando pues lo malo por lo bueno. Podemos ver que tienen un caparazón de tortuga. Podemos ver, chequen, tienen acá un calendario de Cristo, que en efecto pues aquí hay comunidades cristianas, hay iglesias y toda la cosa. Y podemos ver dentro de otras curiosidades que con este tipo de baterías se enciende la luz. Entonces hay personas en la comunidad que se dedican a cargar este tipo de baterías y con eso tienen tantita luz por la noche para aquellos que pues no tienen paneles solares o para pues cosas adicionales. ¿Qué tal? Un poco de cómo es una vivienda cotidiana, común y corriente en esta comunidad. Oigan, y esta familia tiene varios animales, vean, tienen muchísimos patos y tienen incluso un cochino. Miren que alimento no les va a faltar por un buen rato. Yo creo que hasta los han de vender para la comunidad y todo, ¿no? Porque ahora tienen bastantes. Fabrican sus lanchas, tienen sus patos, tienen su cerdo. Una familia bien trabajadora, bien productiva. Órale, a ver, aquí nuestro carnal nos va a enseñar su habilidad tremenda para subir por un coco. ¡Hola, madre! Una caída desde ahí podría ser mortal. ¡Oh, subir! ¡Wow! Se agarra. ¡Échalo, échalo! Está eligiendo, ¿no? Así como cuál está bueno. Le va dando la vuelta, lo va torciendo. ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Wow! ¡Wow! Ahí viene bajando cuidadosamente, cautelosamente. ¡Maestro! ¡Qué maestro este carnal, eh! ¡Wow! Y vean, pues sí, acá están los cocotes. ¡No, hombre! Vean esto. Más fresco imposible. Y pues de esta manera es como se refresca la gente aquí porque pues realmente hemos visto, para el agua tienen su pozo, ¿ok? Una misión de igual manera muy complicada, obtener el agua. Hemos visto que tienen una que otra tiendita. Por cierto, la chica que atiende la tienda es una chica musulmana. Gran diversidad religiosa en una comunidad tan pequeña. Y pues para tomar refresquitos y tal, pues no es como que venden Coca-Cola, no es como que venden Sprite. Entonces pues beben coco así bien fresco. Mira nomás qué rico. Ah, es para mí. Ay, pues gracias. Mi sautra. Uy, qué rico. Ay, la carne está deliciosa. Venga, pues, chin chin. ¡Ay! Me sentí como el carnal de Náufrago, de verdad. Sí, ya tenía un chingo de sed. Qué sabroso, qué privilegio.
Madagascar tiene una biodiversidad como pocos sitios. Acá hay muchísimas especies endémicas de animales, de plantas, de aves. Posiblemente la especie más famosa internacionalmente gracias a la película animada Madagascar es el lémur. Y sí, hay estudios que dictan que cerca del 80% de los lémur que tenemos en el mundo habitan aquí, en esta isla africana. Muchos científicos han dictado que esta especie tiene millones de años existiendo y justo vinimos a un bosque que se llama el bosque de Kirindi para intentar ver algunos. Está muy lindo aquí, es súper amplio, hay muchísima vegetación, hongos, incluso bambú hemos visto, ¿eh? Y sí que logramos ver muchísimos lémur. ¿Lémures? ¿Cómo se dirá? ¿Cuál será el plural de lémur? ¿Lémurs? ¿Lémures? Logramos ver el famoso lémur marrón, ese de hecho se ve muy seguido, están por todos lados en grandes familias. Logramos ver anoche, también hicimos una caminata nocturna bastante larguita, el llamado lémur ratón, que es chiquitito. El cuerpecito en sí del lémur te cabe en la mano. Ese fue difícil captarlo en video por cuestiones de luz, pero lo pudimos captar en foto. Y vean esa preciosura, parece como un murcielaguito, como una ratita, como un hámster. Hemos visto aves que solamente se encuentran en esta parte del mundo. En total, en este bosque se pueden llegar a ver 8 especies diferentes de lémur. 5 de ellas son común verlas, 2 más me dicen que es casi imposible, que ya han pasado más de 5 años sin un avistamiento, y una de ellas inverna. Entonces, como ahorita es el invierno en esta parte del mundo, no la vamos a poder ver, pero ni de coña. Logramos ver también unos cuantos lémur blancos, muy lindos, muy bonitos. Qué dato curioso, el lémur blanco es monógamo, solamente tiene una pareja. El lémur marrón es polígamo. Nuestro carnal se da grasa, le da severo. Sí, la verdad, divino, precioso. Entiendo por qué es uno de los máximos atractivos de este territorio, porque sí, es algo muy único, muy bonito. Me siento muy contento, muy satisfecho de estar haciendo estas largas pero bellísimas caminatas. Pues los dejo con imágenes bonitas de nuestros amigos los lémur para que se deleiten. Procedemos a subirnos a un método de transporte. Vean, aquí traen el pescadito aquí. Fresquito, sabroso. Ok, nos hemos subido a un método de transporte de lo más típico, ¿ok? De lo más local, que se llama el taxi B. Taxi B literal significa taxi grandote. B es algo grande en el idioma malagache. Los taxi B pues son el método de transporte que se usa en todas las ciudades grandecillas. Ahorita estamos nosotros en una ciudad no tan grande, entonces podemos ver que hay bastante espacio, pero por ejemplo, agarrar uno de estos en Tana, que es la capital, misión suma pero sumamente complicado. Otro método de transporte que es de lo más común es el famosísimo ciclopus, que es el que tomamos al principio de la travesía. También hay mototaxi en algunas ciudades hoy en día, y en la capital observamos que hoy existe un método de transporte que es un teleférico, pero por lo que me platican esto es algo sumamente polémico, pues es un método de transporte que le ha costado al gobierno millones, así millones y millones de dólares. Pues obviamente es carísimo ese método. Llevan prometiendo a la población que lo van a entregar desde el año pasado, aún no queda finalizado, y justo en estas fechas que estamos visitando nos ha tocado ver a muchos carritos parados, simplemente hay parados en el cielo. Esto es porque me cuentan que en estos días está sucediendo un evento que es del continente africano. Vienen gobernantes, vienen políticos de muchos países de África, se van a reunir, ya saben, a tomar decisiones, bla bla bla. Entonces los líderes de Madagascar están como enseñando las cosas bonitas que tienen. Entonces lanzan esos carritos para que la gente vea, oh, hay teleférico en Madagascar y tal, pero realmente la gente no lo puede usar todavía, no está acabado. Entonces muchos locales están un poquito molestos por eso. De igual manera nos tocó ver algo curiosísimo, y es que están poniendo a la gente a barrer las calles de las zonas bonitas, las zonas de ricos de Madagascar, para que pues vengan los líderes de otros países de África y de cierta manera se lleven la imagen de, oh, está bien limpia las calles de Tana. Es, digamos, pues dar un pantallazo falso, ¿no?, de lo que es Tana para las personas que vienen de otras partes de África. Lo que es, las cosas como son. Pero bueno, sí, les decía, ahorita estamos a bordo de un taxi B, que es un método de transporte muy común. 600 ariari cuesta un boleto de taxi B. Vienen siendo, ¿qué?, como 12 centavos de dólar aproximadamente. Me van a dar permiso de gritar, Misimiala, Basari B. Esa es como próxima parada. Vamos al bazar. Venga, vámonos para abajo. Listo. Vean, todos tienen pescado atrás.
Es que, pues para que vayas oliendo sabroso por si te da hambre. Y ya que estamos hablando de transporte público, les muestro esto. Estas camionetas que estamos viendo, estos mini autobuses, son el método de transporte que se utiliza para llegar a otras ciudades. Les estoy hablando que estos transportes van desde Murundaba, donde estamos, hasta Antananarivo, que es la capital. En automóvil son 18, 19, tales 20 horas y se van en estas camionetas. Podemos ver que tienen la suspensión alzada, tienen otro tipo de llanta como más todoterreno, pues las carreteras son bastante rudas aquí. Solamente para pues mear de vez en cuando, para echar una comidita. Van 2 choferes para que uno pueda ir durmiendo y me dicen que no tienen horario de salida fijo, sino que salen hasta que se llena. Entonces tal vez tú llegas, no sé, a las 8 de la mañana y dices, pues para ir tempranito, ¿no? Y voy a ver a mi mamá que vive en Tana, ¿no? Y tal. Llegas, pero no llega nadie más. Entonces tienes que esperarte tal vez 2, 3, 4 horas hasta que se llena y el chofer dice, ok, ya es rentable el viaje, vámonos. Si falta una persona, si hay un asiento libre, puede ser que el chofer diga no, porque yo quiero recuperar bien todo el transporte, la gasolina, mi tiempo, y no nos vamos hasta que esta vaina esté llena. A las personas se les cobra, dependiendo del chofer, del transporte, etcétera, etcétera, tal vez unos 70,000 ariari, que vendrían siendo unos $12 por ahí más o menos. Y sí, está bien rudo, la verdad, irse en estas camionetas muchísimo tiempo, casi un día, hasta llegar a otra ciudad. Aquí el buen Parfait me está contando que tú has tomado de estos buses de hasta 30 horas. Era 38 horas en total. ¿De dónde a dónde fue? Desde Antananarivo hasta la ciudad del norte, Antsiranana, y el estado de la carretera está malísimo. Paras, me imagino, para ir al baño y así, sí. Sí, se para ir al baño, para comer, y a veces los conductores descansan 15-30 minutos por el camino, solo. ¿Nada más 15 minutitos y ya? Sí. Como son 2 conductores, uno duerme mientras el otro conduce. Madre, oye, está bien rudo, la verdad. No, ahorita, a ver, yo había visto las camionetas en la carretera y tal, pero no me imaginaba estos trayectos. No, está impresionante, piénsenlo, casi 2 días en esas camionetas. Oye, no, de verdad que, qué rifada la banda, qué rifada. Paramos en una comunidad de la etnia Sakalava. Sakalava significa aquellos que cruzan el río. Esto por orígenes históricos, leyendas que se cuentan. Y a diferencia de los Bezu, con quienes ya convivimos, ellos no viven a la orilla del agua, del mar. Ellos viven más bien en ecosistemas bien secos, construyen sus casas de barro, crían cebús, crían cabras y de igual manera venden el famosísimo fruto del baobab. Baobab, este árbol milenario, ahorita lo platicaremos más a detalle. Me parece muy impresionante que en estas casas que estamos viendo, que por cierto una señora bien linda me dejó grabar adentro de su casa y me dijo, espérate, antes de que empieces a grabar, déjame limpio tantito, hasta tendió la cama y todo. En estas casas llegan a vivir 5, 6, 7 personas y están la mayor parte del día afuera. Usan las viviendas más bien para dormir, para descansar. Comen la carne de las cabras que crían, comen la carne también de los patos que tienen acá, de los cebús. El agua lo obtienen de un pozo que tienen aquí mismo. Y sí, así es como vive de verdad un porcentaje importante de la población malagasy. Los sitios más famosos de este territorio es la impresionante llamada Avenida de los Baobab, un camino que cuenta con cerca de 200 de estos impresionantes árboles. El baobab es un árbol masivo, de lo más impactante, que se estima puede llegar a vivir más de 2500 años. Vean, estamos en pleno cruce aquí, la avenida más ocupada aquí de las comunidades. El tráfico de estas comunidades de Madagascar. Les digo, los científicos han determinado, usando no sé qué tipos de estudios, que estos árboles pueden llegar a vivir más de 2500 años. Aunque seamos sinceros, no es como que existe un testigo que nos lo pueda decir con precisión. Los habitantes de las regiones llegan a pensar que incluso son eternos, porque piénsenlo, estos árboles han estado vivos cuando vivía el padre, el abuelo, el bisabuelo, vaya, más viejos que el mismísimo Jesucristo. Algunas culturas
culturas le han atribuido un significado espiritual, medicinal. En Tanzania, por ejemplo, cuando fuimos a grabar hace unos años, pudimos ver cómo algunas tribus incluso hacían rituales adentro de uno de estos árboles. Y bueno, decidí hacer yo esta toma así de lejos para que podamos apreciar de verdad lo masivo que es. Chequen esto, soy diminuto al lado de este árbol. ¡Wow! El tronco es masivo, es gordo, es venudo, tiene muy buena textura, se siente firme, se siente duro, es enorme. ¿Qué será? ¿Como 30 veces mi tamaño? Más tal vez. Y bueno, más allá de su tamaño, lo que resulta especialmente peculiar e impresionante es el tiempo que se estima que puede llegar a vivir. Justo a este baobab que estamos viendo se le conoce como un baobab amoroso, porque sus troncos han logrado enredarse, así que se dice que están abrazándose, que están haciendo el amor. Y de este árbol se puede sacar un fruto muy interesante, que es una fruta como peluda, como aterciopelada, bien gorda, bien gruesa, que tiene un sabor muy similar al del tamarindo. Como dato interesante, para que un baobab pueda llegar a dar un fruto, se estima que tiene que tener más de 100 o 150 años de edad. En las comunidades hemos visto que venden los baobabcitos chiquitititos, así plantititas, que hagamos cuentas, para que un baobab sea de ese tamañito tiene que tener mucho tiempo. Pues se estima que en sus primeros años esta planta tal vez crece unos 5 centímetros por año, 10 centímetros por año, ya que son más grandes 5 milímetros cada año. No, de verdad que es impactante, impresionante, una planta que podemos ver en muy pocas regiones de este mundo, y me siento muy afortunado de haber podido ver con mis propios ojos esta famosísima avenida en donde se estima que hay más de 200 de ellos. ¡Wow! ¿Lo amerita? Claro que sí. Vaya dato para nada perturbador, vaya dato muy hermoso, muy mágico, muy cautivador, que nos pone a pensar en realmente lo insignificante que puede llegar a ser la vida humana en el paso del tiempo de nuestro planeta. Si este árbol pudiera hablar, ¿qué tanto nos contaría? ¿Cuántos chismes tendría? ¿Cuántos amores y desamores ha visto entre humanos, entre animales, entre plantas, dinosaurios? Bueno, no tanto así, ¿verdad? No tanto así. Pero wow, hermosísimo, bellísimo, muy afortunado me siento de poder ver esto y de poder documentarlo para poder compartirlo con todos ustedes. Como parte de la ruta de los baobab existe un árbol sagrado al cual las personas vienen a rezarle y a pedirle fertilidad. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo una pareja quería un hijo, pero no lo podía lograr, así que vinieron hasta esta región de la isla para ver a unos santeros que podrían ayudarles. Después de una larguísima travesía, pasaron la noche justamente aquí, bajo este baobab. Con la oscuridad se pusieron románticos, hicieron el amor, y para cuando fueron a ver a los santeros al siguiente día, les dijeron: hey, ya no me necesitas, pues tu mujer ya está embarazada. Ellos le atribuyeron todo esto al baobab y a los espíritus que supuestamente lo habitan. Pues recordemos que un gran porcentaje de esta población es animista, lo que significa que le atribuyen vida espiritual a cosas como árboles, montañas, piedras, etc. Hoy en día este sitio es considerado sagrado, incluso tienes que quitarte el calzado antes de entrar, tienes que pedir permiso, y las personas vienen a dejar ofrendas para pedir fertilidad. Traen botellas de alcohol como ofrendas, no realmente porque quieran que el árbol se emborrache, sino como una ofrenda para los espíritus. Pues bien, se dice que los malagasis beben hasta después de la muerte. Se cuenta que una vez que tuvieron a su hijo, la pareja se mudó para aquí y comenzaron todo este pueblo. Vaya, todas estas aldeas que hemos estado conociendo y tal, se inauguraron a raíz del nacimiento de esa familia. ¿Qué tal? Bien interesante. Las creencias espirituales y religiosas de las personas alrededor del mundo jamás dejarán de sorprenderme. Estamos de vuelta por la gran ciudad, por Antananarivo, conocida por los locales como Tana. Una ciudad bien llena, de verdad, con muchísimo tráfico, mucho movimiento en las calles. Y pues vamos a recorrer, vamos a aprender tantito. Esta estatua de acá tiene un contexto bien interesante. Y es que vean, él es Filbert Tsiranana, un presidente muy querido por haber sido el primer presidente como tal del país de Madagascar. Y justo aquí en este sitio donde se muestra su imagen, fue sacrificado un
un cebú para dar buena fortuna a la nueva nación, al país de Madagascar. Entonces sí, cuando dijeron, ok, Madagascar ya es un país independiente, vamos a sacrificar aquí un cebú especial. Y sí, justo aquí la gente se reunió en la plaza, aplaudieron todos y después se le hizo su estatua al presidente. Esa es la parte como más turística, por así llamarlo, de la ciudad. Y se siente todo como muy ordenado. Justo por aquí es el Palacio Nacional, es el Ministerio de Economía, la Casa de Moneda. Esta calle de aquí se le conoce como la calle de los pintores, porque hay muchos artistas trabajando, pintando. Esta calle de acá se llama Kututubatunamundruna. Ay, ¿qué tal, me costó trabajo aprendérmela. Y justo tenemos una vista, Oloborgo, vean esto. O sea, chequen esta vista acá de la ciudad. A ver, esta es una de las partes caras para vivir de la ciudad, ¿ok? Podemos ver las casitas y tal, pero quiero que se fijen en el mercado que está abajo. Vean eso, ¿están viendo la cantidad de techitos de comercio ahí? Para ahí vamos a irnos a aventurar un poquito. ¡Wow! Se ve de todo en este mercado. Muchísimos útiles escolares en esta temporada del año. Que si té, que si comida, que si ropa de segunda mano, ropa nueva también. ¡Órale! No, hombre, este es el alma de Antananarivo, Está impresionante. Qué vivo se siente todo. Me encanta que fluya la economía, me encanta que haya comercio, que la gente venga aquí. Aquí fluye la lana. ¡Hala! Acabamos de ver algo chistosísimo, curiosísimo. Unos niños de un equipo de fútbol ganaron el torneo, ¿ok? Entonces estaban celebrando aquí con un trofeo, pero más allá de eso llevaban una cabra con la camiseta del equipo. Resulta que el gran premio del torneo de fútbol era una cabra. Y pues ahorita la llevan paseando por las calles aquí, celebran, cantan tal, y pues posterior a eso van a ir a la casa de alguien y pues la van a cocinar. Ese es su gran premio. Y sí, pues así como tal, lo que hacen es que pasan por los pasillos del mercado, van por las calles, etcétera, esperando que la gente les dé dinero para comprar los refresquitos, para comprar que si el carbón para cocinar la cabra, ¿no? Y la tradición es felicitarlos dándoles dinero. Ok, felicidades, amigos. Felicidades. Están felices, menos la cabra. Es bien fascinante cómo estás en las calles principales y de repente te encuentras muchísimos callejones, vean. Entonces te metes aquí y hay muchísima vida. Chequen acá, hay un puesto que te vende de todo. Te vende aquí el pescadito, el huevo, los vegetales. Y caminamos para acá y chequen, siguen para abajo los callejones. Vamos bajando y hay vida para allá, vida para acá. Sí, los barrios están bien llenos. Hay gente por todos lados. Pues claro, es la mera capital. Más de 3 millones de personas viviendo aquí. ¡Hala! Y un dato que me tiene pero flipando es que en Tana, en la capital, no existen los semáforos. De verdad no hay. En todos los cruces de calle es básicamente como un sistema de pasan unos, luego pasan otros, la gente se va poniendo de acuerdo. Ay, vean estos taxis. Estos son los famosos taxis Citroën, carritos franceses de hace muchísimo tiempo y aquí pues son los que se usan cotidianamente. No, hombre, está fascinantísima esta ciudad y vean cómo, pues básicamente la gente va pasando, los autos se frenan, vean, hayan su orden. A pesar de no existir los semáforos como tal, pues existe un orden. A ver, vamos a hacer la prueba. Pero mira, con estas personas me voy a pegar, chéquense. Vamos pasando poco a poco, no hay necesidad de semáforo. Aquí, ñénguele, se van frenando. Ahora voy de regreso acá con el señor de las escobas. Semáforos peatonales, brother. No se necesita, aquí la gente haya su orden. De verdad que pasa de todo en las calles. Incluso hay puestos callejeros de manicure. Acá mi brother te enseña su catálogo. Entonces ya tú le dices qué uñas quieres y aquí mi otro carnal las hace. Entonces las chicas se quedan aquí secándolas. Hay hasta pedicure, vean eso. Le están haciendo el pedicure. Y todo esto por cómodos 10,000 ariari, que son poco más de $2. Oye, no, hombre, servicio 5 estrellas. Aquí la sencillez no aplica, Aquí andamos al 100. Ahí lo tienen, un poco de lo que es Madagascar. ¡Wow! ¡Qué nivel de aventura ha sido esta! Cuéntenme ustedes, ¿sabían algo sobre este territorio? ¿Creen que me faltó mencionar algo en específico? Me encantaría leerlos aquí abajo en los comentarios. Manténganse al pendiente del canal, que se siguen viniendo videazos de esta parte del mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en una aventura más. Nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Procederé a despedirme en el idioma local. Beluma, Mandria Piona.